Cuando hablamos de lucha libre sabemos de los peligros que tienen los luchadores y en sí este deporte. Aunque existen personas que de cierta manera no le dan este valor a los peligros reales que existen porque no están cercanos a este mismo, la realidad es que el peligro puede suceder en cualquier momento. Alguna lesión, algún acto antiprofesional, alguna situación extraña, alguna agresión de algún aficionado. Muchos luchadores han pasado por esto y han tenido un peligro real. Pero ¿qué sucede cuando el peligro es fuera de ring? No tiene nada que ver con la lucha libre, rebasa el límite. Pues en esta ocasión vamos a hablar de 3 historias donde los luchadores tuvieron un peligro real. Un peligro que fue fuera de lo común y que pudo acabar en algo muy malo para los protagonistas. Estas historias fueron narradas en la mayoría por los protagonistas de las mismas. Y en otras estoy haciendo una narración de las noticias que sucedieron en ese momento. Así que te invito a que traigas algo para disfrutar estas historias. Comenzamos con Latin Lover. Latin Lover ha sido uno de los luchadores más criticados a lo largo de su carrera, tanto como luchador como ex luchador. Y es que este luchador desde el inicio no tenía respaldo de aficionados y también de luchadores. Y es que el sueño de Latin Lover jamás fue ser luchador, pero la vida lo llevó a serlo. Además de los antecedentes que tenía por ser bailarín y su personaje referido a eso, hacía que Latin Lover fuera demasiado criticado, que muchos aficionados y luchadores no lo quisieran, que otros compañeros lo hostigaran, le pusieran el pie, hicieran que tuviera obstáculos y todo lo necesario para que no llegara al estrellato. Pero promotores como Carlos Elizondo y Antonio Peña lo ayudaron a posicionarse. Y es un hecho que Latin Lover en los 90 y a mediados de los 2000 era una gran estrella en la lucha libre mexicana, pero específicamente en AAA. Y esta historia se refiere más o menos a esas épocas, cuando Latin Lover era una estrella y era apoyado por muchos aficionados, que aunque muchos aficionados en su mayoría eran féminas porque su personaje iba para ellas, también había niños y también había hombres. Todo sucedió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando Latin Lover junto con otros compañeros enfrentaban a los Headhunters, esta pareja emblemática extranjera de 2 luchadores corpulentos, grandes, violentos y que habían pasado por grandes empresas: New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling en Japón, WWF en Estados Unidos, Consejo Mundial en México y lógicamente AAA. Luchadores de gran carácter, gran tonelaje, que tenían grandes castigos y que eran conocidos por no limitarse, por ser demasiado pasionales. En esta historia narrada por el propio Headhunter número 1, menciona que en esa lucha en Nuevo Laredo castigaron en demasía a Latin Lover. Y esto desató una inconformidad en los aficionados, los cuales claramente les gritaban de todo y comenzaban a agredirlos verbalmente. Esto hizo que algunos aficionados de primera fila quisieran agredir físicamente a los Headhunters, pero hubo un aficionado particularmente que lo hizo, y esto desató una respuesta del Headhunter número 1, el cual respondió a la agresión e hizo que este aficionado cayera al suelo. Dicho por el propio Headhunter, el aficionado chicoteó en el suelo. Es decir, recibió un golpe fuerte en la cabeza a la hora de caer. Como tal, la lucha terminaría con normalidad, y los Headhunters creerían que esto habría terminado así. Sin embargo, el aficionado así no lo creería, ya que al final de esta lucha, junto con otra multitud de personas, estarían esperando a estos luchadores extranjeros.
y es que querían lincharlos, querían golpearlos. No solamente estaban enojados por la situación de Latin Lover, sino ahora porque habían agredido a uno de ellos. Los Headhunters afortunadamente se dieron cuenta de este hecho y evitaron esta situación. Pero de no hacerlo pudo pasar algo fatal, porque esos aficionados estaban sumamente enojados. Headhunter menciona que estos aficionados eran personas raras y que no sabía la índole de qué tipo de personas eran, pero que afortunadamente pudieron salvarse de esa situación. Esta historia nos explica hasta dónde llega el fanatismo de los aficionados y qué tanto amaban a Latin Lover en aquellas épocas. Y aunque claramente Latin Lover no fue el culpable de esta situación, hay que mencionar que a veces cuando las emociones son mucho más efervescentes, rebasan la barrera del respeto, pueden pasar cosas así. Nuestra siguiente historia tiene que ver con algo similar, pero ahora hablaremos de un luchador del Consejo Mundial, Cancerbero, un luchador con una vasta experiencia, un gran luchador con grandes cualidades luchísticas. Sin embargo, le pasó algo similar que a los Headhunters. Y es que él comenta para el medio Tiempo una historia de peligro real, que nada tuvo que ver con una lesión dentro del ring o con un accidente, sino con un aficionado. Y es que menciona que fue a luchar a la Sierra de Puebla en México y que le tocó enfrentar a un luchador local que aparentemente era el ídolo de esa entidad. En cierto momento, un aficionado le pidió acercarse a Cancerbero y este le mencionó que si le ganaba a ese luchador local, le esperaría esto. Cancerbero mencionó que tuvo mucho miedo y lógicamente una cierta desconcentración ante este tipo de situación, pero que aún así no se dejó ganar, prácticamente siendo lo más profesional posible, pero desatando la euforia de los aficionados al término de esta lucha. Cancerbero salió bien de esa situación, pero nuevamente nos hace preguntar hasta dónde llega el fanatismo de los aficionados a la lucha libre y a sus ídolos. Este luchador termina esta historia mencionando que hubo un conflicto grande al último de esa lucha, porque volaron sillas, botellas y de todo, simplemente porque venció al ídolo de ese lugar. La última historia no tiene nada que ver con funciones o cosas tan relacionadas a la lucha libre. Un luchador que fue pionero como mexicano en empresas norteamericanas como SW, WCW y WWE. Estar en AAA, el Consejo Mundial, el circuito independiente y también ser uno de los luchadores extremos pioneros en este tipo de lucha. Sin embargo, ¿quién pensaría que uno de los mayores peligros, sabiendo su estilo, no fue dentro del ring? Todo sucedió en Canadá en 2019, cuando Nicho el Millonario junto con otro luchador y un promotor de lucha libre viajaban por las autopistas de ese país. El luchador que se encontraba con psicosis era Robert Lequim, quien venía manejando el automóvil donde venían las tres personas. Al querer rebasar un tráiler, lamentablemente cayeron a un barranco. Esto debido a las malas condiciones climáticas de ese momento. Este accidente fue muy aparatoso, ya que el auto donde viajaban estas tres personas y lógicamente Psicosis acabó volteado. Psicosis y el luchador que venía con él salieron ilesos con pequeños golpes, pero el promotor quedó atorado con el cinturón de seguridad. Ante esto, Psicosis y el otro luchador hicieron todo lo posible por salvarlo, ya que se encontraba en malas condiciones. Este mismo promotor le agradeció la vida a Psicosis,
ya que si no hubiera sido por él y el otro luchador, menciona que le hubiera pasado algo más grave. Afortunadamente, Psicosis pudo salir ileso, pero sin duda fue un peligro real que pudo atentar contra su vida. Estas fueron unas pequeñas historias sobre luchadores que tuvieron peligros reales fuera de ring. Si te gustó este video y este tipo de temáticas, déjame tu like, comparte y comenta, que estaremos subiendo este tipo de contenido, no solamente con lo que tenga que ver con la lucha libre dentro del ring, sino también con lo que sucede fuera del ring. Si tienes alguna sugerencia, déjame tu comentario en la caja de comentarios. Y no te olvides de compartir este contenido. Sin más, yo soy BTN. La lucha libre es un deporte de contacto, que si bien comparte una parte de espectáculo, también implica un peligro real. Desde pequeños incidentes hasta accidentes que cambian por completo la carrera de un luchador. Desde lesiones que duran unas cuantas semanas hasta otras que incapacitan durante años. Pero hay un sector oscuro y a veces poco conocido, de luchadores que estuvieron al borde del retiro por una lesión y que muy pocas veces se sabe debido al silencio de los protagonistas. Algunos luchadores no lo quieren reconocer. Fui estrella, les duela a quien le duela. Fui taquillero, les duela a quien le duela. Y fui de los que más cobraba, le duela a quien le duela. Latin Lover es un personaje que desde que debutó en la lucha libre nacional estuvo en el ojo del huracán. Esto por sus antecedentes como bailarín profesional. Sin embargo, con constancia, esfuerzo y apoyo de personalidades importantes como Carlos Elizondo y Antonio Peña, Latin Lover logró consagrarse como una figura importante del deporte espectáculo, aunque nunca estuvo exento de las críticas, mismas que siguen sucediendo actualmente, después de 15 años de retiro de la lucha libre. Sin embargo, también la carrera de Latin Lover estuvo llena de obstáculos, desde envidias, hostigamiento y luchadores que no le tenían respeto. Aún así, Latin Lover no desistió, y aunque muchos aficionados no están de acuerdo con el manejo de su carrera, tanto como luchador como ex luchador, es un luchador que es conocido a nivel nacional. Pero pocas personas conocen que Latin Lover estuvo a punto de retirarse debido a una lesión, que no solamente casi acaba con su carrera, sino con su vida. Y es que en una ocasión enfrentó a Pierrot Jr., uno de los rudos más importantes dentro de la caravana en los años 90. Esto sucedió en una función en Estados Unidos. Y es que durante la lucha Latin Lover intentó aplicarle una hurracarrana al Bocazas. Sin embargo, este intentó revertirla, pero de manera inesperada caería de lleno con su cuerpo en la cabeza de Latin Lover. Y a ellos les dice, es momento de que nos vayamos y terminemos la lucha. Entonces allá te dicen, estando arriba. Okay. Entonces el referee nos dice go, que significa vámonos. Yo creo que Pierrot no escucha. Yo sí dije, pues ya quieren que nos vayamos. Entonces quise terminar la lucha yo. Me le subo de hurracarrana y Pierrot se siente. Me hace un powerbomb y pasme el cuello. Hasta ahí llegó. Ahí se acabó mi momento en WWE. Esto provocaría una gran lesión al regiomontano, quien tenía serios problemas para respirar una vez terminado el encuentro, y posteriormente sería llevado inconsciente al hospital, donde los médicos le indicarían que no volvería a luchar, que tenía una gran lesión que ponía en peligro su vida, y es que si Latin Lover se dormía podría tener un derrame cerebral, por lo cual su compañero y amigo Héctor Garza lo evitó en todo momento. Esto durante más de 16 horas de trayecto de Estados Unidos a México. Y aunque el pronóstico no era nada alentador para Latin Lover, logró recuperarse. Pero esta lesión estuvo a nada de retirarlo de la lucha libre nacional. El Intocable fue uno de los luchadores más populares de la primera década de los 2000. Uno de los luchadores estelares con más popularidad del momento, sobre todo para el público femenino. Y es que su carisma, personalidad y las grandes rivalidades, como por ejemplo contra Alan Stone, lo llevaron al estrellato. Ustedes, Intocable. Pero en 2005 su carrera cambiaría. Y es que en una función en Torreón, Coahuila, sufriría una lesión que cambiaría su carrera. Durante esta lucha recibiría unas patadas de Psicosis,
las cuales lo dejarían inerte, preocupando a las asistencias médicas y los aficionados, ya que Intocable no podía moverse para nada. Intocable fue llevado al hospital inmediatamente, donde se le detectó una lesión en la quinta y sexta vértebra, las cuales comprimían la médula espinal. Esto afectaba completamente su movilidad, ya que Intocable podía mover las extremidades de un solo lado. Posteriormente sería sometido a una operación, donde el pronóstico no era nada alentador, ya que se decía que Intocable perdería la movilidad de gran parte de su cuerpo. Por ende tendría que retirarse de la lucha libre nacional. Pero de manera inesperada, Intocable logró recuperarse. No solamente recuperando la movilidad de su cuerpo por completo, sino regresando a la lucha libre, casi de manera milagrosa. A pesar de que Intocable ha recibido sugerencias médicas de no volver a luchar debido al peligro que sigue existiendo por esta lesión, Intocable sigue luchando. Pero esta misma lesión en su momento pudo retirarlo de la lucha libre mexicana. Se le ocurre decir Aerostar y el licenciado Joaquín Roldán volteó y dijo, ¿cómo dijiste? ¿Cómo? Aerostar. Aerostar suena muy bien. Aerostar es uno de los grandes íconos de lucha libre AAA, con más de 20 años de carrera dentro de la compañía, empresa donde ha tenido grandes rivalidades y ha sido un luchador que ha sorprendido a propios y extraños por sus espectaculares lances. En esta compañía ha tenido grandes rivalidades, como por ejemplo contra Superfly y la Parca Negra, pero uno de los rivales más complicados ha sido Monster Clown, un luchador que lo superaba en fuerza y en corpulencia. Con una estatura de 1,90 metros y con 30 kilos de diferencia, este luchador fue el némesis de Aerostar. Es un luchador que trae la escuela de antaño, un luchador muy preparado. Ay, Dios mío, es que la rivalidad con él, te lo juro que llegó un momento en que yo decía ya que se termine, que ya nos vayamos al máscara contra máscara. Sin embargo, esta rivalidad terminaría en el evento de Triplemanía Regia 2019, donde ambos apostarían su máscara, en una lucha que implicaba una de las estructuras más peligrosas de la lucha libre mexicana, la jaula de acero. Al final, después de una batalla complicada, Aerostar se llevó la victoria. Sin embargo, terminó muy malherido, con lesiones evidentes. Los sillazos que él me daba, en serio, llegó un momento en que me abrían la cabeza. Una semana estuve con un codo dislocado, yo sin saberlo, porque los paramédicos me habían dicho que era líquido, que se me había salido el líquido. Juro que los golpes que él me daba, las llaves que él me aplicaba, te lo juro que me lastimaban mucho. Por eso es que te digo que él ya me quería retirar de este deporte, porque muy duro, la verdad muy duro. Luego me superaba en peso y estatura, pues peor tantito, ¿no? Aunque este luchador logró recuperarse, Monster Clown casi lo saca de la lucha libre nacional, siendo catalogada esta lucha por el propio luchador Aerostar como la lucha más complicada de su vida. 200 likes para segunda parte. Él en una ocasión, después de que perdió la máscara, se acercó y me comentó, me dice, acabas de perder un fan. Y le digo, ¿en serio? Me dice, sí. ¿Quién crees que era fan tuyo? No, pues no, su hijo. Me dijo, mi hijo era fan tuyo. Ahora que me quitaste la máscara, te odia. Problemas legales, depresión y adicciones, lesiones y situaciones profesionales y hasta personales, problemas con la justicia, detenciones y críticas. ¿Cómo es posible que uno de los luchadores más importantes de la época moderna dentro de este deporte que es la lucha libre mexicana esté envuelto en tantas situaciones polémicas, controversiales y hasta perturbadoras? ¿Cuál es el lado oscuro de Shocker? ¿Qué pasa en lo personal y en lo profesional? Pues en este video hablaremos sobre ese lado, el lado oscuro de Shocker.
cuando hablamos de Shocker hay que hablar de un luchador que ha aportado demasiado dentro de la lucha libre mexicana. Un luchador que ha estado en las grandes empresas como AAA, TNA, Consejo Mundial de Lucha Libre y que ha luchado en cualquier lugar que tenga este deporte. Estados Unidos, Japón, México y cualquier otro. Como tal, la figura de Shocker es sinónimo de lucha libre, de un luchador entregado a este deporte, que come, vive y quizá hasta muera por la lucha libre. Pero cuando hablamos de la carrera de Shocker hay que referirnos al Consejo Mundial de Lucha Libre, donde ha tenido grandes rivalidades, donde sus máximos logros han sido ahí, donde en algún momento se convirtió en un referente de la compañía, un lugar donde estuvo décadas dentro de esta empresa, protagonizando grandes rivalidades. ¿Cómo olvidar la rivalidad contra Mr. Niebla? ¿Cómo olvidar también cuando tuvo esa disputa de cabellera contra cabellera con Rush? ¿Cómo olvidar a los guapos, la Universidad de los Guapos? Y tantas cosas que ha dejado Shocker dentro del Consejo Mundial. Y es que Shocker no solamente era luchador en esa empresa, sino que también era entrenador, maestro de varios luchadores. Luchadores como DMT Azul, la nueva generación Dinamita y más. Así que cuando hablamos de la carrera de Shocker, no solamente hablamos de un luchador en activo, de un referente, sino de una persona que aportaba dentro y fuera del ring, que impulsaba a las nuevas estrellas, que las entrenaba, que las pulía. Y es que debido a esta situación muchos aficionados y seguramente el mismo Shocker pensaron que sus días o sus últimos días como luchador y en sí quizá trabajando para la lucha libre serían en esta compañía. Pero de manera abrupta Shocker saldría de esta compañía. Shocker dejando claro que el Consejo Mundial de Lucha Libre no hizo a Shocker y que Shocker se hizo por sí mismo, dándole muchos de los mejores años a esta empresa. Nunca hubo una aclaración del por qué Shocker habría salido del Consejo Mundial. Y hasta la actualidad sigue habiendo interrogantes. Pero lo que sí ha hablado Shocker es que podría entablar una demanda contra el Consejo Mundial, aunque no ha especificado sobre qué razón, por lo cual no se sabe la intención sobre si esta demanda procederá o no. Pero en múltiples ocasiones Shocker ha amagado con eso, y que muchos especulan que puede ser por una cuestión de nombre. Aunque en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el nombre de Shocker está registrado a Yair Soria. Sí, el nombre real de Shocker. Sin embargo, ¿será que el Consejo Mundial de Lucha Libre habría intentado registrar el nombre de Shocker? ¿Y es por eso que Shocker podría tener este problema con el Consejo Mundial? Shocker en algún momento dio algunas insinuaciones de que no lo utilizaban bien o que faltaba oportunidades, trabajo en esta compañía. ¿Será que por ahí también va esta situación del Consejo Mundial? Que le deban dinero, que quizá por ahí haya una situación económica de la cual no se están entendiendo. Y es que hay que recordar que en el pasado luchadores como el Pirata Morgan han mencionado que el Consejo Mundial de Lucha Libre no pagaba bien o no quería pagar. Y este luchador también entró en una demanda legal. Esto es lo que se dice, aunque claramente no hay nada comprobado. Lo que es un hecho es que Shocker no salió de la mejor manera de esta compañía, a la que muy difícilmente se le ve regresando. Y es que el Consejo Mundial tampoco olvida. Y es que cuando tiene un problema legal de cualquier índole o un problema personal o hasta profesional con cualquier luchador, simplemente no da paso hacia atrás, no perdona. Shocker sin duda ha sufrido una de las lesiones más importantes de la lucha libre mexicana en los últimos tiempos. Una lesión que lo ha dañado física y psicológicamente. Algo que el mismo luchador ha mencionado en múltiples ocasiones. Ya que esta lesión provocada por el luchador antes Diamante Azul, ahora DMT Azul, lo ha mermado en ambos aspectos. En el aspecto físico porque sin duda esta lesión cada vez con más golpes se puede ir agravando.
Y es que Shocker no ha podido atender la misma, no se ha podido operar. Y en la cuestión mental, el propio Shocker ha mencionado que lo ha afectado debido a esta situación, debido a un cambio de apariencia, debido a que esta lesión también le ha provocado depresión, lo cual es algo lógico, pero que lamentablemente ha repercutido en la carrera de Shocker, ya que esto ha incidido en su problema de adicciones que él mismo ha hablado abiertamente. Y aunque Shocker en múltiples ocasiones ha intentado poder operarse, lamentablemente no lo ha conseguido. En algunas ocasiones por falta de dinero, en algunas ocasiones porque es una operación compleja, también por una falta de decisión de Shocker. Y es que Shocker ha mencionado que si se llega a operar, lamentablemente podría dejar la lucha libre. Y es algo que Shocker no quiere dejar. Y que lamentablemente repercute en su estado con las adicciones, su estado mental y también el físico. Una lesión que sin duda le ha cambiado la carrera y le ha cambiado la vida. Lamentablemente para mal. Una de las situaciones más importantes que ha vivido Shocker a lo largo de los últimos años ha sido su problema de adicciones. Esto le ha traído situaciones con la justicia, y es que en múltiples ocasiones ha sido detenido, y también en múltiples ocasiones ha sido ingresado a centros de rehabilitación. Shocker en múltiples ocasiones ha mencionado que ha intentado resolver este problema, y por ciertas ocasiones se encuentra bien, pero lamentablemente ha tenido recaídas de las cuales ha sido completamente consciente. Ya que Shocker habla de su problema y de la situación que vive, no ocultando la misma, pero pidiendo que nadie se meta en esta situación personal, que claramente afecta su trabajo y que muchos aficionados han criticado, pero que de cierta manera muchos aficionados, incluso compañeros luchadores, han tratado de dejar a un lado. Y es que la decisión por tratar de ayudar a Shocker ha traído problemas incluso hasta para los propios luchadores. Y es que luchadores como DMT Azul, Cibernético o Latin Lover han intentado ayudarlo. Pero al ver a Shocker que recae y que de cierta manera sigue en lo mismo, estos luchadores han mostrado frustración y hasta una cierta decepción. Porque ellos ponen su nombre ante el público para apoyarlo, pero lamentablemente Shocker no sale adelante. Y no es que le hayan retirado su apoyo, pero de cierta manera mencionan que Shocker tiene que resolverlo de manera personal y solo. Y hasta que este luchador entienda podría resolverlo. Y aunque Shocker es completamente consciente de esta situación, ha mantenido de cierta manera un hermetismo atípico. Y es que Shocker menciona que él va a atender esta situación cuando él quiera, que es su propia decisión, que es su vida. Lo cual es completamente real. Lamentablemente en la lucha libre mexicana, luchadores y también aficionados se han sentido un poco defraudados por Shocker, porque genuinamente lo quieren ayudar. Pero esta situación es algo complejo, sobre todo porque es una enfermedad. Una enfermedad que afecta a Shocker en lo mental y en lo físico. Y que solamente Shocker tiene la resolución de esta situación, de esta enfermedad. Que a pesar de generar preocupación en los aficionados, Shocker ha decidido mantener este tema apartado. Sin embargo, muchos aficionados lamentan esta situación y quisieran ver a Shocker bien. Y por qué no verlo retirarse de una manera mejor, de una manera digna. Y que por el contrario no pasara una tragedia. Que afortunadamente hasta este momento no ha pasado y Shocker podría tener un final diferente. Pero al final es una situación personal de Shocker que lo ha afectado en su situación profesional. Y que quizá sea el lado más oscuro de Shocker. Si te gustó este tipo de videos, te voy a dejar acá otros dos videos. El lado oscuro de Místico y el lado oscuro de Antonio Peña. Hablando sobre mitos, situaciones de la vida real, profesionales, personales y cosas que se dicen de estos personajes. Si te gustó este video, comparte, comenta, déjame tu like, activa la campanita y recuerda que yo soy BTM.
¿Será cierto que Antonio Peña hacía fiestas en las funciones de AAA, que también tenía un libro negro con el cual hacía ciertos ritos de magia negra y que incluso un imperio televisivo como lo es Televisa estaban detrás de la AAA? Pues todos estos son mitos alrededor de Antonio Peña. Así que el día de hoy revisaremos esos mitos y veremos cuáles son. Antonio Peña siempre estuvo relacionado a la lucha libre, primero como luchador, luego como trabajador dentro de la lucha libre, específicamente dentro del Consejo Mundial, donde aportaba creativamente y en otras situaciones, y después siendo promotor de la empresa más importante de entretenimiento deportivo en México, la AAA. Y aunque su figura nunca estuvo tan expuesta a la polémica, a la controversia, la realidad es que en los últimos años su nombre ha salido demasiado. Incluso hasta en la causa de su fallecimiento se ha hablado de varias situaciones, teorías y conspiraciones. Pero la realidad es que Antonio Peña siempre fue muy celoso de su vida privada, incluso para dar entrevistas a medios de comunicación. Y es que casi no se presentaba en situaciones donde fuera vulnerable su vida personal. Si bien hubieron críticas a su vida profesional por parte de luchadores, promotores, incluso hasta llegó a estar en controversias que tienen que ver con la farándula debido a algunas situaciones con Cibernético, la realidad es que Antonio Peña siempre se mantuvo alejado de todo esto. Pero aficionados, promotores y hasta incluso luchadores que lucharon en su empresa han reavivado todos los mitos relacionados a Antonio Peña. Y en esta ocasión solamente hablaremos de unos cuantos. Así que comenzaremos por uno de los mitos que realmente son de los más conocidos y que las personas pueden dar como de cierta manera a que fue cierto. Comenzaremos con el mito de la AAA. Y es que todos sabemos la historia de la Caravana 3 veces Estelar, que surgió como competencia del Consejo Mundial, particularmente porque en aquellas épocas el toreo de 4 caminos ya venía a la baja. Sin embargo, pues todos sabemos que esto fue a manos de Antonio Peña con luchadores del Consejo Mundial en lo que históricamente se conoce como la desbandada del Consejo Mundial. Sí, y es que con luchadores del Consejo Mundial fue que se hizo la primera empresa competencia de esta compañía, la Caravana 3 veces Estelar, ya que varios luchadores estrellas y no estrellas salieron de esta empresa para irse a la nueva compañía. Conan, Octagón, Latin Lover, Abismo Negro, entre muchos otros, fueron los pilares más importantes de esta nueva compañía. Así como la llegada de otros luchadores ya establecidos y de luchadores veteranos que de cierta manera tenían un nombre para apoyar a esta compañía de Antonio Peña. Y aparentemente todos creerían que Antonio Peña fue quien tuvo la idea de crear esta compañía, ya que no se sentía valorado dentro del Consejo Mundial. Y es que aparentemente la historia nos dice que Antonio Peña trabajaba en el consejo, pero muchas de sus ideas no eran implantadas en la empresa. Así que decidió hacer una nueva empresa, reunir a luchadores y pues hacer lo que quería en esta nueva compañía. Pero existe un mito de que Televisa, sí, el máximo imperio televisivo en México, fue quien estuvo detrás de esta empresa. Hay que recordar que este imperio es uno de los más importantes en América Latina y en el mundo. Y a manos de Emilio Azcárraga Padre se llevaría a cabo aparentemente este proyecto. Por razones desconocidas, Televisa quería formar una nueva empresa. Y de esta forma, a través de Antonio Peña, darle todas las herramientas, la estructura, el dinero para que así fuera.
Al parecer Televisa estaría muy interesada de crear su propia compañía de lucha libre porque monetariamente sería algo redituable. Sin embargo, era algo difícil de pensar porque en aquel entonces el Consejo Mundial de Lucha Libre también pertenecía a las filas de Televisa. Aunque claro, esta era una empresa completamente independiente a la televisora. Por lo cual Televisa quería tener su propia empresa, quería, pues de cierta manera, tener beneficios de la lucha libre. ¿Y qué mejor? Tener a una persona que ya conocía sobre este deporte y trabajaba en una de las mejores, si no es que la mejor. De esta forma Televisa utilizaría a Antonio Peña, quien ya trabajaba para el Consejo Mundial, una de las mejores empresas a nivel mundial, para crear la suya. Pero aparentemente todo esto no saldría bien, ya que Televisa posteriormente saldría de este panorama, dejándole prácticamente toda la empresa a Antonio Peña. Posteriormente Antonio Peña formaría la promotora Promociones Antonio Peña y en tiempo y forma registraría a Lucha Libre AAA como su empresa. Incluso hay algunos periodistas que han mencionado últimamente que AAA ya existía como nombre. Particularmente el periodista Ernesto Campo de Superluchas, quien mencionaba que Televisa ya tenía de cierta manera el nombre de AAA y lo quería utilizar para cualquier cosa, pero en esta creación de una nueva empresa de lucha libre decidió utilizarlo, lo cual tendría sentido por el nombre de Asistencia, Asesoría y Administración de Espectáculos, que es el nombre oficial de AAA. Sin embargo, no se sabe realmente si AAA fue creada por Televisa y al mero tiempo decidió arrepentirse. Y por ende Antonio Peña se haría como el creador y fundador de esta compañía, cuando al final de cuentas no lo fue. Pero simplemente a Televisa no le salieron los planes. Otro de los mitos importantes para Antonio Peña es que Antonio Peña de cierta manera hacía magia negra antes de las funciones. Incluso se habla de un libro negro que utilizaba cuando las funciones no iban bien. Todo esto lo han dicho varios luchadores, incluso algunos luchadores como Kung Fu Junior mencionaron que fueron testigos de esta situación. Pero por otra parte, algunos luchadores como Cibernético han hablado que esto jamás existió. Y que si bien el éxito de AAA era abrumador, era por cómo se desempeñaba la compañía a manos de Antonio Peña, pero no tanto por la brujería y mito. Sin embargo, muchos aficionados han mencionado que Antonio Peña sí tenía algo raro, y es que tan solo hay que ver los personajes que ha inventado Antonio Peña, como por ejemplo La Parca, Caos, Espectro de Ultratumba y Gronda. Personajes que tienen que ver con esta cuestión del terror, misticismo y muchas cosas, pues que muchos podrían relacionar a la muerte o incluso a situaciones un tanto extrañas. Lo que es cierto es que muchos luchadores mencionan que Antonio Peña tenía un éxito rotundo con La Caravana, lo cual para la época era un poco difícil porque pocas empresas lograban posicionarse bien en la lucha libre. Y aunque Antonio Peña ya había trabajado para el Consejo, vuelvo a repetir, esto era algo muy complicado. Y La Caravana en sus primeros años fue muy exitosa. Podríamos decir que prácticamente en la primera década de los 90. Ya que las arenas estaban a reventar y los aficionados cada vez iban más y tenían mucho más relación con esta nueva compañía. ¿Será entonces que Antonio Peña acudía a rituales que dicen muchos luchadores que hacía para tener éxito? ¿Y será por eso que quizá AAA en el último tiempo también iba a la baja porque ya no existían este tipo de ritos? Pues mucha gente puede pensar que sí. Por otra parte, existe otro mito que sin duda es de los más controversiales que existen para Antonio Peña. Y es que muchos mencionan que Antonio Peña hacía fiestas en las funciones de lucha libre, pero no quizá el tipo de fiesta que quizá todos contemplamos, donde puede haber excesos, quizá mujeres, quizá también drogas, este tipo de situaciones, lo cual puede ser normal completamente en cualquier rubro. Sobre todo en el deporte, siendo personas tan famosos, tan exitosos.
Sin embargo, se decía, y muchos luchadores han mencionado, que existían fiestas y cuestiones prohibidas dentro de estas fiestas, como por ejemplo relaciones carnales multitudinarias, donde aparentemente Antonio Peña era partícipe con otros luchadores. Realmente existe mucho misticismo sobre qué pasaban en estas fiestas que aparentemente organizaba Antonio Peña. ¿Qué luchadores participaban y por qué participaban? ¿Y por qué se dice esto de estas reuniones? ¿Por qué existen pocos testimonios de luchadores sobre este tipo de fiestas si existieron? ¿Y por qué también cuando se les pregunta a muchos luchadores sobre las fiestas de Antonio Peña tienen una reacción un tanto extraña? ¿Será que muchos no quieren hablar de este tipo de fiestas porque algo pasaba? ¿O quizá nada pasaba y les incomoda simplemente por el hecho de que están hablando mal, aunque sea implícitamente, de Antonio Peña? Sin embargo, esta es una de las tantas cosas que se decía que pasaban con Antonio Peña y las funciones de AAA. Lo que es un hecho es que Antonio Peña no dejará de ser una figura controversial, y que incluso hoy los luchadores a los cuales él apoyó han hablado cosas buenas, cosas malas y cosas que quizás son para defenderlo, pero que prácticamente acaban insinuando situaciones que pudieron pasar. Como por ejemplo el caso de Cibernético, que habló que él conocía a las personas que se habían metido con Antonio Peña refiriéndose con luchadores, y lógicamente hablando de su orientación sexual. Ese también es otro mito que existe respecto a la figura de Antonio Peña. Y de hecho se han hecho hasta incluso icebergs de la lucha libre respecto a esta situación, ya que muchos dicen que derivado de esta situación fue que Antonio Peña contrajo una enfermedad por la cual él falleció. Pero simplemente son leyendas urbanas y mitos. Algunos aficionados que no se sabe el índole, de dónde vienen, de dónde proceden o de dónde sacan su testimonio, afirman que este tipo de mitos sí pasaron, que fueron cercanos a la AAA en aquel momento, que incluso tuvieron relación, que incluso tienen cercanía con algún luchador que les contó esto, pero simplemente se quedan en testimonios vagos. No sabemos realmente de dónde hayan surgido todos estos mitos alrededor de Antonio Peña, pero la mayoría de mitos son negativos y son controversiales. Al final fue lo que generó Antonio Peña, una figura que en vida no tuvo polémicas y que no tuvo controversias, o al menos no fueron tantas, pero que después de fallecido la gente ha decidido hablar sobre esta persona, y que independientemente si estos mitos son verdad o no, claramente ponen sobre la mesa la imagen y el personaje de Antonio Peña hasta la actualidad. Lo curioso de todo esto es que no hay mitos positivos sobre Antonio Peña, cuando claramente fue una figura emblemática de la lucha libre, pero simplemente no existe. ¿Y tú qué crees? ¿Que estos son simple mitos o que son verdades oscuras, escondidas como mitos? Si te gustó este video, que claramente es de entretenimiento, déjame tu like, comparte, comenta y sobre todo suscríbete. Discriminación, malas actitudes, odio deportivo y también una televisora detrás de Místico, una de las figuras más importantes de la lucha libre mexicana actual. ¿Qué mitos hay detrás de Místico? ¿Cuál es el lado más oscuro que tiene este luchador? Místico sin duda es de las figuras más importantes que tiene este deporte, la lucha libre mexicana, no solamente que ha repercutido dentro del mismo, sino fuera de él. Y es que es de las figuras más reconocidas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa y también en Japón. No por nada este luchador es reconocido como quizá uno de los luchadores más representativos del país. Muchos lo ponen a la par de grandes leyendas, grandes figuras como el Hijo del Santo, Blue Demon Jr. y todos estos luchadores, descendientes de grandes dinastías y de leyendas únicas como el Santo y Blue Demon. Sin embargo, pues también genera esta controversia, ya que muchos consideran que no llega a este nivel. Pero la realidad es que, para bien o para mal, Místico es de estos luchadores que hace voltear a cualquier aficionado a la lucha libre nacional, que prácticamente ha sido parte de la cultura popular mexicana y que cualquier persona lo conoce, o al menos ha escuchado de este luchador.
Sin embargo, cuando hablamos del lado oscuro de Místico, vienen varias cosas a relucir. Y en esta ocasión hablaremos de algunas de ellas. Comenzamos con el mito número 1. Como todos sabemos, Místico fue el último boom de la lucha libre nacional. Un luchador creado en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Luchador parte de la dinastía Caronte, con un personaje mítico, celestial, con misticismo. Un personaje que estaba relacionado a el luchador Fray Tormenta. Y es que la historia de este personaje mencionaba que era un luchador abandonado, que Fray Tormenta lo adoptó y que de ahí sale el gusto por la lucha libre. Prácticamente un enviado de Dios, un enviado celestial, que había nacido para ser luchador. Ya como luchador no solamente fue apadrinado por Fray Tormenta, sino también por luchadores del calibre del Hijo del Santo. Además de eso, el Consejo Mundial de Lucha Libre desde el inicio lo posicionó como una de sus grandes figuras. Así que a finales de la primera década de los 2000 y a principios de esa década, Místico fue una de las máximas figuras. Por lo cual aficionados de la lucha libre mexicana asistían a las arenas para ver a Místico, quien estaba ganando notoriedad lógicamente en el Consejo Mundial debido a sus logros. Así que prácticamente los aficionados de la lucha libre y aquellos aficionados que no eran de lucha libre volteaban a ver a este fenómeno. Pero gran parte de que este luchador haya llegado a ese nivel, a ese alcance, fue por parte de la televisora Televisa, quienes transmitían lógicamente el producto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hay que recordar que en aquellas épocas la televisión para la lucha libre era muy importante, a diferencia de hoy en día donde las plataformas son mucho más relevantes. Pero en aquel entonces el Consejo Mundial de Lucha Libre tenía un buen horario, un buen día para los aficionados en Televisa. Y Televisa le sacó provecho al producto del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero sobre todo a Místico. Y es que muchos mencionan que gran parte del éxito de Místico fue gracias a Televisa, quien fuera la creadora e iniciadora de este personaje de Místico, y que habría desarrollado toda la estrategia para llevarlo al Consejo Mundial, y que posteriormente lo llevaría al producto de Televisa. Salir con bandas de música como La Quinta Estación, estar en telenovelas, salir en comerciales, participar en programas televisivos. Todo eso hizo que Místico fuera parte de la cultura popular mexicana y que lógicamente se diera a conocer mucho más fácil nacional e internacionalmente. Tal cual hay que decirlo, Místico estaba en boca de todos, en ojos de todos. Era difícil no ver a Místico, era difícil no saber quién era. Pero todo esto fue a través de que Televisa quiso lucrar con un luchador, con un personaje, ya que esto le estaba dando buenos dividendos. Y lógicamente lo potenciarían en su propia televisora. Esto haría que casualmente años después se hiciera internacional y que la WWE volteara a verlo. Lógicamente esto hay que separarlo de la calidad luchística del luchador, porque esta era demasiado buena y hablaba por sí sola. Así que como luchador pues era un luchador que llenaba
completamente el personaje. Pero así como este luchador también había grandes talentos, pero el único que estaba recibiendo estos reflectores en la televisora era Místico. Este fenómeno lo hemos visto en otros atletas, como por ejemplo el propio Canelo, quien en su momento fue muy impulsado por la propia Televisa, y que aunque ahora es un gran atleta y es un peleador reconocido mundialmente, pues de cierta manera muchos no olvidan que Televisa lo creó, lo impulsó. Pues algo así fue lo que sucedió con Místico. ¿Será que todo esto fue una estrategia de Televisa desde el inicio y que no fue como tal un ascenso meteórico, sino que todo estuvo preparado? Y que es por eso que el éxito de Místico fue algo garantizado. Este segundo mito quizá es algo conocido. Y es que quizá muchos conocerán que este Místico que se dice el Místico original, no el Místico Nueva Era, parte de la familia Muñoz que ahora es Dralístico, sino el primer Místico que tuvo este personaje, no era la primera opción para tener el mismo. Y es que ya han surgido varias historias comprobables de que varios luchadores estaban siendo contemplados para tener el personaje. Uno de ellos era Volador Jr., al cual el propio Consejo Mundial de Lucha Libre le hizo probar la indumentaria de Místico. Esto mismo él lo declararía en el podcast oficial del Consejo Mundial, diciendo que el Consejo Mundial de Lucha Libre le habría pedido ponerse esta indumentaria, pero que él no sabía para qué sería. Al final se dio cuenta que era para Místico, pero que este personaje se lo habían otorgado a otro luchador. Sí, a un luchador de la dinastía Caronte. Sin embargo, también existen otros luchadores como Rayman, luchador que en el pasado ya habría estado también en el Consejo Mundial y que también estaba pasando por un gran momento. Pues este luchador comentaría que a él le ofrecieron el personaje de Místico, pero que él acabó rechazándolo, debido a que nada tenía que ver con el Rayo de Jalisco y que él quería continuar con ese legado, pero dejando muy claro que a él fue de los primeros que se lo ofrecieron. También existe el mito de que a otros luchadores les habrían ofrecido este personaje, pero que muchos decidieron hacerlo a un lado, porque no creyeron que este personaje fuera a pegar, que fuera a tener éxito. Cosa que al final acabó siendo que sí, y fue de los personajes más emblemáticos de la historia, no solo del Consejo Mundial, sino de la lucha libre nacional. ¿Será que este personaje ya estaba destinado para el hijo del Dr. Caronte y no para cualquier otro luchador? ¿Y qué hubiera pasado si otro luchador hubiera interpretado a este personaje? ¿Hubiera tenido el mismo éxito o no? El tercer mito habla de Místico en la WWE. Todos sabemos que Místico tuvo un paso como Sin Cara en esta empresa norteamericana. La historia dice que esta empresa vio que Místico era el mejor luchador nacional de aquella época, por lo cual decidieron firmarlo a principios de la segunda década de los 2000. Pero aparentemente esta firma fue por parte de Vince McMahon, quien en algún momento decidió que necesitaba una estrella mexicana, la estrella mexicana más importante del momento, y esa era Místico. Sin embargo, esto no fue comunicado a los trabajadores de esta empresa, por lo cual los productores, entrenadores, no estaban tan de acuerdo con esta situación, porque ellos consideraban de cierta manera que era un luchador que sí luchaba, que tenía grandes habilidades, pero que no se acomodaba al producto de la WWE y que por lo tanto iba a ser difícil trabajar con él. Todos sabemos la situación que pasó con este luchador, que al final no acabó teniendo éxito y acabó siendo despedido.
Aún así, cuando este se veía como la cara de la lucha libre latinoamericana y el relevo generacional de Rey Mysterio, pero fue algo que salió mal. Muchos lo relacionan con la falta de capacidad de Místico para relacionarse con el talento de esa empresa, también con la falta de capacidad y de habilidad de aprender el idioma, también con la gran cantidad de lesiones que tuvo y el desempeño bajo de acuerdo a lo que se esperaba. Místico mencionó en varias ocasiones que esto no resultó porque mucho talento de Estados Unidos de esta empresa no quería que brillara, que había discriminación y que había racismo, y que simplemente le pusieron el pie para que no pudiera brillar. Pero entrenadores como Arn Anderson mencionaron que Místico no tenía actitud, que nunca quiso acoplarse al sistema de la WWE, que Místico no quiso ir más allá, que prácticamente era un luchador que no quería colaborar y que era difícil lidiar con su personalidad y actitud, que no tenía actitud para trabajar. La realidad es que fue multifactorial la salida de este luchador, pero existen varias versiones de que los entrenadores no soportaban a Místico, ya que no seguía reglas y no seguía absolutamente nada de lo que le decían, y que por más que trataron de hacer algo con este luchador, simplemente no se pudo. Irónicamente, también existe la versión de que Vince McMahon tenía gran confianza en él y que creía que en algún momento este luchador iba a brillar. Por eso es que se le dieron varias oportunidades, como por ejemplo luchar en un Money in the Bank, ser parte de este equipo con Rey Mysterio y más. Pero que al final se desesperó, se decepcionó y le dio la razón a toda esta gente que simplemente hablaba mal de Místico y de su trabajo. Aunque claramente Místico ha mencionado que estas versiones no son reales. Y aunque Místico en algún momento mencionó que sí regresaría a esta empresa para demostrar que era un gran luchador y que podía tener éxito, la realidad es que esto difícilmente va a pasar. Pero ¿qué habrá sido lo que pasó con Místico? ¿Verdaderamente existió racismo y discriminación disfrazada de malas actitudes de Místico? ¿O Místico sí tuvo malas actitudes para trabajar y jamás se adaptó a la WWE? Pues es algo que no se puede saber del todo, porque ambas versiones están en la mesa y ambas versiones tienen grandes argumentos. Lo que es un hecho es que Místico es y será uno de los luchadores más importantes de México, y que sea para bien o para mal, siempre nos dará de qué hablar. Pero aún así quedan bastantes mitos y leyendas urbanas de este luchador, que si quieren saber más sobre este tipo de situaciones, les invito a que me dejen un like, para saber que este contenido les gustó y para motivarme a hacer más videos así. Suscríbete si te gustó este video, comparte y comenta y activa la campanita para no perderte ningún video. Yo soy BTM, hasta luego. Cuando hablamos de empresas de lucha libre hay que hablar de secretos, de movimientos que las empresas hacen por debajo del agua, situaciones que no son del conocimiento público y con el paso del tiempo se hacen conocidas. Podríamos decir que secretos de las empresas. Así que el día de hoy hablaremos en esta nueva sección de 3 secretos de las empresas más grandes de México, que tiene que ver con los luchadores más importantes. Y estoy seguro que el último te va a sorprender. Comenzamos con el primer secreto.
Como ustedes saben, la leyenda viviente del Negro 440 pertenece a AAA, ahora de WWE, pero durante bastante tiempo fue parte del Consejo Mundial. Prácticamente toda su carrera la había hecho ahí, y se veía un poco improbable que este luchador saliera del consejo. Esto hasta que decidió salir y unirse a su familia, a su yerno Psycho Clown. Sin embargo, ustedes sabían que en el pasado Antonio Peña buscó al Negro Casas. Y es que Antonio Peña, para formar a su empresa, a la reciente competencia del consejo a principios de los 90, quería fichar a cualquier luchador importante. No por nada se llevó a luchadores como Octagón, Conan, Fuerza Guerrera, Blue Panther, entre muchos más. Y Antonio Peña quería también a Negro Casas. Lo quería firmar a como dé lugar. Incluso llegó a hablar con Negro Casas para que llegara a la compañía. Pero era tanta la fidelidad de Negro Casas en aquel entonces que decidió rechazar la propuesta y por ende quedarse en el Consejo Mundial. Parecía entonces que jamás esto iba a pasar hasta años recientes. ¿Quién diría que la AAA iba a convencer a Negro Casas posteriormente? Y que el creador, fundador Antonio Peña no tuvo los suficientes argumentos para poder hacerlo. Que por cierto les recomiendo el video de El lado oscuro de Antonio Peña, donde hablamos de varias situaciones profesionales extrañas de Antonio Peña. Este segundo secreto también involucra a AAA. Y es que resulta que AAA a lo largo de la historia ha buscado a distintos luchadores del Consejo Mundial. Sin embargo, ustedes me creerían si les digo que estaban buscando a la máxima cara del Consejo Mundial de Lucha Libre en la historia de esta empresa. Sí, ni más ni menos que al ídolo de los niños, Atlantis, así como lo escuchan. AAA buscó en su momento a este luchador, a pesar de ser el referente de la seria y estable. Y es que esto nos habla de que AAA quería a los mejores luchadores del momento, sin importar que vinieran de la competencia. Pero ¿por qué no llegó Atlantis a esta compañía? Resulta que Atlantis sí escuchó la propuesta de AAA, pero le pedía demasiado dinero a esta empresa. Y es que Atlantis pensó que no le iban a pagar una cantidad estratosférica, y por eso les puso esa cantidad. Una cantidad que jamás ha revelado, pero que claramente fue un obstáculo para que no lo firmara. Sí, claro, pero nunca le llegaron al precio, nunca me llegaron. Yo les pedía cosas que estaban fuera de lo normal. Ajá. Porque yo no me quiero mover. Yo estoy muy a gusto en el consejo. O sea, yo sabía que, y si una empresa me ofrecía 20 centavos, yo les pedía $1,000,000. Yo estoy muy a gusto con la empresa, todo, y hasta la fecha, ¿no? Y más ahorita que traigo cola, ¿no? Que ya acaba de debutar Junior y yo saliendo bien. Es una escuela, es una disciplina. Ninguna empresa me movió el tapete. Pero ¿qué hubiera pasado si AAA hubiera cumplido el capricho de Atlantis? ¿Atlantis hubiera traicionado al consejo por esa cantidad millonaria? ¿O se hubiera quedado fielmente en el Consejo Mundial? Pues esto no lo sabremos porque seguramente Atlantis va a terminar sus últimos días en esta compañía. En este tercer secreto involucra a un luchador que sigue en el Consejo Mundial y que es uno de los luchadores más importantes en la historia de esta empresa. Hablamos del Príncipe de Plata y Oro Místico. Y es que hay que recordar que este luchador es conocido por ser el último boom de la lucha libre. Hay que recordar que su éxito fue muy grande a finales de la primera década de los 2000 y a principios de la segunda década, lo cual hizo que en su momento se fuera a la WWE y cambiara su nombre por el de Sin Cara. Esto hizo que el Consejo Mundial de Lucha Libre sacara otro personaje, Místico Nueva Era, interpretado por el ahora luchador Dralístico.
Pero ustedes me creerían si les digo que el Consejo Mundial de Lucha Libre quería sacar un hijo de este luchador. Sí, el hijo de Místico. Incluso lo registraron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y es que los planes ya estaban preparados para hacerlo, pero al final decidieron cambiarlo y mejor optar por un Místico nueva era. ¿Qué hubiera pasado si hubiera surgido un Junior, un hijo de Místico, que posiblemente no tuviera lazos sanguíneos con este luchador? Seguramente el Místico original ya no existiría como tal, o hubiera dos Místicos en este universo. ¿Se imaginan otra versión de este luchador en la actualidad? ¿Qué hubiera pasado con este hijo de Místico? ¿Y por qué se echaron para atrás? Pues es uno de los tantos secretos que tiene el Consejo Mundial. Si quieres saber sobre situaciones perturbadoras, mitos y el lado oscuro de Místico, te dejo el siguiente video en esta pantalla final. No olvides suscribirte, activar la campanita y recordar que esto fue BTM Wrestling. Pues este luchador comentaría que a él le ofrecieron el personaje de Místico, pero que él acabó rechazándolo, debido a que nada tenía que ver con el Rayo de Jalisco, y que él quería continuar con ese legado, pero dejando muy claro que a él fue de los primeros que se lo ofrecieron.